versículo 10. Bueno, el título del mensaje hoy, ustedes van a ver las diapositivas, es implosión ante la vida. Usted dirá, bueno, ¿de qué se trata eso? Vamos a ver, implosión ante la vida es el título de mi mensaje. Proverbios 24:10 dice: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Últimamente se ha puesto de moda la palabra implosión. ¿Cuántos la han escuchado estos días? Porque por lo sucedido con el sumergible Titán, ¿cierto? Un sumergible, una embarcación pequeña donde iban 5 personas que implosionó frente a la presión del océano. Entonces, las noticias, bueno, fueron en su momento, se estaba hablando acerca del tema. El sumergible Titán iba con 5 personas para visitar los restos del Titanic en el fondo del océano a casi 4.000 metros de profundidad. Y uno de los grandes desafíos para cualquier embarcación es soportar la presión tan fuerte del mar, de la presión oceánica en la medida que alcanza más profundidad. Ese es un desafío. La presión sobre el sumergible, dicen los expertos, fue de decenas de miles de toneladas, imagínate, ¿sí? Sobre ese huevo, era como un huevo, ¿cierto? Y la presión fuerte, y se cree que el sumergible colapsó bajo esa presión. Es la teoría principal, la hipótesis principal, y explotó hacia adentro en cuestión de milésimas de segundo. Una cosa es la explosión, ¿cierto? Nosotros conocemos más la palabra explotar, cuando coges un globo y lo inflas hasta que se explota. La fuerza va ¿de qué? De adentro hacia afuera. Pero la implosión es lo contrario, la fuerza va de afuera hacia adentro, ¿sí? Y es como cuando tomas una lata de refresco o de cerveza y la aplastas, así, la presión. No sabemos mucho de eso porque nosotros no hemos viajado a profundidades así, ¿cierto? Entonces explotó hacia adentro, y así que la muerte fue instantánea. Ellos no alcanzaron a saber de qué se iban a morir. Ni siquiera dijeron, ay, ¿qué va a pasar? No. Cuando murieron fue instantáneamente. Así que eso fue más amable que pasar 4 días confinados ahí, acabándoseles el oxígeno. Esa muerte fue mucho más amable. Y la implosión, como les decía, que hoy quiero hacer una aplicación muy importante sobre esto. Mira que James Cameron, explorador y director de la película Titanic, dijo que el naufragio del gran transatlántico Titanic y del Titán, este sumergible, tienen el mismo principio, se dieron bajo el mismo principio: no hacer caso a las advertencias, ¿sí? Se basan en el principio de no prestar atención a las advertencias. Él es un experto porque él ha hecho expediciones allá a las ruinas del Titanic, los restos del Titanic. Es un experto. Y se dice que habían hecho varias advertencias de que el sumergible no se habían hecho las suficientes pruebas de seguridad. Pero el sumergible ya había ido a visitar los restos y había soportado la presión, ¿sí? Así que puede ser que en varias inmersiones el sumergible se haya ido deteriorando hasta que explotó, implosionó, ¿sí? Y mi punto hoy es que todos estamos embarcados en el viaje de la vida. Todos vamos en un sumergible. Todos estamos en ese viaje. Y el sumergible es nuestra capacidad. Nuestra capacidad, yo digo nuestra capacidad espiritual. De pronto alguien dirá la capacidad humana o la capacidad psicológica o emocional frente a la vida. Vamos a enfrentar presiones de la vida. Todos las vamos a enfrentar. En la familia, en el hogar, con los hijos. Y el que dice, no, yo no tengo hijos para no tener problemas, pues por estar solo o soltero, pues también vas a enfrentar situaciones. Todos vamos a enfrentar de la manera
como sea, pero las vamos a enfrentar. Por eso hay un dicho que dice que los ricos también lloran, ¿cierto? Porque todos los seres humanos de una o de otra manera no nos podemos escapar a ciertas cosas que son de la vida, ¿cierto? Y el mar es una metáfora común para los problemas de la vida porque es vasto, es impredecible. Así que quiero usar el mar hoy como esa metáfora. Sí, es impredecible. Al igual que el mar, la vida puede ser turbulenta, llena de altibajos. Además, el mar es un símbolo de lo desconocido, lo inexplorado, lo que refleja la incertidumbre que a menudo podemos sentir ante la vida. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Yo creo que todos. Todos nos hemos sentido ante alguna situación de relación de pareja, con los hijos, ¿cierto? Y por eso Jonás, mira, en el capítulo 2 de Jonás, el versículo 3, el versículo 5 y 6 dice: me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Es la oración de Jonás en medio de cuando él sintió que iba a morir. Imagínate, los que fueron en el Titán eran 5, pero iban en un ambiente agradable. Pero ¿sabe a dónde le tocó viajar Jonás? En el vientre de una ballena, putrefacto allí, peces, lo que la ballena se había comido, los olores, todo pegajoso de todos los jugos gástricos de la ballena. Allí estaba Jonás, imagínate la desesperación, y allí clama Jonás. ¿Por qué? Todos sabemos por qué le sucedió a Jonás. Y es que como seres humanos podemos llegar a colapsar, a hacer implosión ante la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Puede haber soledad, puede haber tristeza, hay preguntas sin respuesta, muchas veces cuando tenemos que enfrentar esas circunstancias. Puede haber implosión ante una pérdida financiera, depresión, alcoholismo, otra adicción y hasta suicidio. Sí, yo he escuchado de personas que en una quiebra financiera no soportaron la presión porque también estaba muy fundamentada su autoestima y su seguridad sobre el dinero. Entonces, en una quiebra, muchas personas se van a las drogas, se van al suicidio, ¿cierto? El fabricante, el que tenía la empresa de fábricas de máquinas de escribir, él llegó a ser muy rico. ¿Cuántos recuerdan las máquinas de escribir? La mayoría ya no las recuerdan. Mejor dicho, la mayoría nunca las usaron. Pero cuando yo era niño, recuerdo que mi abuelita tenía una máquina de escribir. Y este hombre se hizo rico con la empresa de máquinas de escribir. Y cuando empezó todo lo de las nuevas tecnologías para el computador y le dijeron a él que había que cambiar, él dijeron: no, yo he hecho mi riqueza así me ha ido bien en la vida, de esta manera yo no necesito nada, con esto seguiré. Así que siguió avanzando la tecnología hasta que el hombre quebró porque ya la gente no compraba máquinas de escribir. El hombre se fue al alcoholismo, tirado en las calles, borracho, la vida ya no tenía sentido. Hasta que este hombre conoce de Dios, conoce la fe. Y entonces él dice: yo puedo levantarme, yo puedo volver a construir empresa con la ayuda de Dios. Así que él deja el alcoholismo, él deja esa depresión y vuelve y se emplea ahora en una de las empresas de esto de la computación, de los computadores y todo, y vuelve a progresar. Pero uno puede implosionar frente a las situaciones de la vida, las situaciones económicas, el fracaso de una relación de pareja, ruptura de un noviazgo,
Yo recuerdo también cuando era soltero, pastoreaba una iglesia en San Martín. Y recuerdo que llegó una vez un muchacho de algunos 20 y algo, 22 años, y llegó bajo una ansiedad y tembloroso. Y me decía: pastor, por favor, pastor, ayúdeme, no sé qué hacer, siento que no puedo aguantar, mi novia me fue infiel y yo la quería tanto, pastor, ¿qué hago? Y estaba bajo una situación de alterada emocionalmente. Ahí le di palabra, le aconsejé, y uno quisiera tener una pastillita para que eso fuera ya que les pasara, pero no hay esa pastillita. Hay solo la fe, la confianza en Dios, y a través del tiempo va a haber sanidad, ¿sí? Un divorcio tremendo, también porque se ha vivido aún mucho más en la vida. El divorcio, a veces aún cuando se lleva una relación tormentosa de pareja, aún así, alguien diría: no, si se separan antes ella va a estar contenta o él va a estar contento. No, como dice una canción, a veces la costumbre es más fuerte que el amor. Y solo la costumbre, y por eso muchas personas vuelven y vuelven a una relación así. Entonces puede una persona colapsar literalmente, como coger una lata de refresco, de cerveza y aplastarla. Así se puede sentir una persona en una relación donde se toma una lata y se tira a la basura. Muchas veces una persona puede sentirse así en medio de la ruptura de una relación, ¿cierto? O alguna situación de salud también, un diagnóstico devastador, una enfermedad crónica que lleva al colapso emocional, puede uno implosionar. Y por eso se están aprobando leyes, se están hablando leyes de la eutanasia, del suicidio asistido, ¿sí? ¿Se han escuchado de eso? Porque hay momentos donde la gente dice: no aguanto más. Pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros lo que necesitamos es la fe, la confianza en el Señor, amén. Porque Dios dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Alguna situación de salud, una decepción con un hijo o una hija, se esperaba algo muy bueno y pasó algo muy doloroso. Son decepciones tremendas. Las personas, los padres, madres, padres pueden entrar en crisis de fe frente a una situación de un hijo que se va, ¿cierto? Que toma un mal camino. El sufrimientos emocionales crónicos. En psicología se habla acerca de explotar e implosionar. Entonces la gente que explota dice groserías, rompe el carro, los vidrios, rompe la puerta, no sé, en medio de la ira, ¿cierto? Explotan. ¿Alguna vez han visto personas así explotar? Pero la persona que no explota, sino que es hacia adentro, hace implosiona. Entonces la persona tal vez no hace todo ese tipo de show, pero adentro está, allá empieza una presión allá adentro, resentimiento, ira, amargura, enojo. Y tal vez una persona pueda soportarlo por mucho tiempo y alguien diga: oiga, qué persona tan calmada, ¿no? Pero llega un momento en que la persona hace implosión. Llega un momento en que de pronto alguien vio a esa persona fuerte toda la vida, qué fuerte, y llega un momento en que empieza la depresión, o llega un momento en que empieza la ansiedad, ¿sí? Y en que empiezan síntomas físicos. ¿Por qué? Porque todo eso ha estado ahí. Por eso hoy vamos a ver cómo evitar esa implosión. Amén. ¿Cómo evitamos un peligro de eso? Mira, el doctor Dobson dice que él es un gran escritor, un psicólogo de muchos años, de un ministerio Enfoque a la Familia, cristiano desde luego, y él escribe sobre todos estos temas y la familia, y él dice que en las familias pueden haber niños dóciles y niños de voluntad firme. Entonces los niños dóciles
son niños obedientes, son niños que hacen lo que papá y mamá les dice, son niños que están ahí como muy amables, dóciles, ¿cierto? Y la gente dice, ¡ay, qué juicioso!, ¿cierto? Y el niño de voluntad firme es el que alega, el que no hace caso, el que se pone bravo, el que se enoja, el que, ¿sí? ¿Cuántos han visto niños así? Yo creo que todos, ¿cierto? Y entonces dice el doctor Dobson también, con respecto a eso, hablábamos con mi esposa, ella me recordó esa charla que habíamos tenido concerniente al mensaje de hoy. Entonces, cuando hay niños, por ejemplo, en una pareja, hay niños dóciles y hay niños de voluntad firme. A veces los padres sacrifican al dócil por el de voluntad firme. Entonces, como el dócil se hace caso, mi hijo, tú, va, viene, y el de voluntad firme le hace daño, lo molesta, y como el dócil es el que hace caso, al dócil es el que se le carga todo. ¿Cierto? Y entonces él dice que el daño que se le hace a un niño así, cuando no se es justo, los papás a veces por evitar. Entonces, pueden ser adultos que después tienen problemas así de ansiedad, aún enfermedades físicas. Por eso hay que tener sabiduría también para educar a nuestros niños. Justicia también, ¿cierto? Con los niños en casa. Orar para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. Entonces, sufrimientos emocionales crónicos que pueden desatar enfermedades mentales. Las más comunes son la ansiedad y la depresión, o enfermedades físicas. Hay investigaciones, por ejemplo, que dicen que las personas que hacen implosión y todo hacia adentro, en las investigaciones dicen que pueden llegar a desarrollar cáncer, ¿sí? Y otras enfermedades. Y el que explota puede llegar a matar a otro. ¿Sí? Entonces, los dos son, o puede ser peor, ¿cierto? Los dos son peligrosos. ¿Sí? Bajo la ira, una persona que explota puede hacer un daño terrible. Así que no recomiendo ninguna de las dos. Lo que recomiendo es, bueno, ya más adelante lo voy a decir, cómo manejar este asunto de una manera correcta. Amén. El Salmo capítulo 69, versículo 1 y 2 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Desde luego que eso es metafórico. Estamos hablando del mar o de las aguas como metáfora de lo difícil, de la presión, de lo que puede ser una circunstancia en la vida. Yo les comentaba que hace algunos años yo tuve unos problemas de salud y me empezó una situación de vértigo. Y bueno, me pasó, gracias a Dios, pero después me repitió y después me volvió a repetir después de un tiempo. Y la última vez que me dio, me quedó unas secuelas, se me quitó el vértigo como tal, pero me quedó unas secuelas, un dolor como en los ojos. Si yo miraba así, sentía un dolor, tenía que mirar solo así, si movía la cabeza rápido, y una situación tremenda. Además también tenía unas preocupaciones por la iglesia, también tuve que manejar el asunto y me empezó ansiedad. Entonces, a raíz de eso me empecé con ansiedad. Me empezaron varios síntomas: taquicardia, dificultad para respirar. Me mandé a hacer exámenes de los pulmones, del corazón, gracias a Dios todo bien. Así que no era algo del corazón y de los pulmones. Y un internista me dijo, eso puede ser emocional. ¿Sí? Puede ser emocional, ansiedad. Y cuando me habló de que me iba a dar un medicamento para la ansiedad, entonces yo como que me asusté y dije, no. ¿Sí? Aunque no, hay momentos, es bueno, sí es útil. Yo no digo que los medicamentos
no puedan ser útiles en el momento, pero pues yo me asusté, yo dije, no, pero ¿cómo va a ser? Yo soy psicólogo, yo soy pastor. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Qué ansiedad? Y esa situación, entonces yo dije, no, yo voy a manejar. Entonces tomé la cosa más tranquila con la iglesia, más tranquilo en el ministerio. Usted sabe que puede haber cargas también, ¿sí? Y con la situación también empecé a orar y pedirle al Señor sanidad, porque médicamente nada, me hicieron exámenes especializados, una resonancia magnética con contraste, ¿sí? Examen especializado, gracias a Dios, todo bien, porque yo estaba asustado que tuviera algún tumor en el cerebro, alguna cosa, y me empezó la tristeza. Sobre todo no estaba Biceleste, David Santiago estaba pequeñito, y entonces yo tenía una tristeza que de pronto mi niño se fuera a quedar sin papá. Y es la ansiedad, es como ese momentos duros, difíciles, donde viene el temor, donde viene la angustia. Gracias al Señor, Dios hizo el milagro, porque médicamente nada se descubría, nada, el Señor me sanó. Bendito sea Dios. Ahora me siento libre de todo eso. Gracias a Dios. La vida no es fácil y nos presenta retos desafiantes. Es por eso que tenemos que preparar nuestro sumergible. Si nuestro sumergible, es decir, estoy hablando de nuestra condición psicológica, espiritual. Si no nos preparamos para ser fuertes ante la vida, podemos ¿qué? Colapsar. Podemos implosionar. A creyentes y a no creyentes nos vienen las tempestades de la vida, pero no a todos el mismo destino. Gracias a Dios Él nos ayuda, y hay una forma de salir ilesos. Hay una forma para no implosionar. Hay una forma para tener paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos creen que es así? James Cameron, explorador y director de la película Titanic, él dijo que el principio por el cual las dos naves se colapsaron, se destruyeron, se basa en el mismo principio: no prestar atención a las advertencias. Porque al capitán del Titanic se le advirtió que había iceberg, había hielo en el lugar, y no prestaron la atención suficiente, hasta que el barco ya fue imposible esquivar el gran bloque de hielo que rompió y rasgó la cubierta del Titanic y se fue a lo profundo del mar, matando a más de 1,000 personas que se ahogaron. Y sobre el Titán también se dieron alertas de seguridad, pero el empresario que empezó a hacer estos viajes comerciales al Titanic, él decía que no, que todo estaba bien. Y aquí hay un principio muy importante, y es que el Señor Jesús nos ha advertido. Por eso tenemos que prepararnos antes que nos lleguen, no como a tipo bombero, ¿cierto? Que cuando pasó el incendio se llamó a los bomberos para que apaguen el incendio, sino como los que prevenimos el incendio, más bien. Amén. Prevenimos que suceda algo. Podemos prevenir que suceda una situación de salud cuidándonos, ¿sí? Podemos prevenir entrar en una depresión, una ansiedad, cuidándonos emocionalmente, descansando lo suficiente, ¿cierto? Bajándole al estrés. O podemos prevenir también el colapso físico por una diabetes o no sé, o un infarto, alguna enfermedad crónica o incluso un cáncer, ¿cierto? ¿Cómo se puede prevenir? Cuidándonos tanto a nivel mental, espiritual y físico. Y el Señor le advirtió a Pedro: oren para que no cedan a la tentación. Y yo oro para que todos los que escuchamos este mensaje hoy, quienes lo van a escuchar por internet, quienes estamos aquí, seamos personas que escuchamos las advertencias. Que no seamos como el capitán del Titanic o los que fabricaron el Titán, ¿cierto? El sumergible, sino que escuchemos las advertencias. Porque el Señor le advirtió a Pedro: oren, a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Mateo 26:40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos,
le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Necesitamos desarrollar nuestra resistencia espiritual. Necesitamos desarrollar nuestra resistencia emocional, psicológica, porque las situaciones de la vida vendrán. Amén. Además, también cuando oramos podemos prevenir muchas que pueden venir, que vendrían si no oráramos. Es decir, podríamos evitar muchos problemas. Otros que de todas maneras vendrán, vamos a estar fuertes cuando esa situación venga. Amén. Y el Señor le dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación. O sea, y aquí estoy hablando no solo de la tentación. A veces la gente cuando escucha la palabra tentación piensa que es solo hablando de sexo. No. La tentación en todas las áreas de la vida. Uno puede ser tentado a la ira, puede ser tentado al resentimiento, a la amargura, ¿cierto? Y Jesús dijo: oren para que no entren en tentación. Los discípulos iban a entrar bajo la tentación. Pedro, ¿qué terminó? Negando al Señor. Y cuando el Señor les dijo: oren, no, ellos tenían muchos sueños, no entendían del asunto de que se trataba de orar. Ay, cierto, a veces cuando dice: que congréguese, no, pero yo no quiero, no me voy a congregar, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, me da pereza, quiero hacer otra cosa para ir a la iglesia, para meditar la palabra, para orar, para servirle al Señor. Pero cuando viene la situación difícil, si no estamos preparados, es donde podemos implosionar. Por eso el Señor Jesús nos dice: oren, oren. Es decir, cuando una persona preparada espiritualmente, y esto ha sido descubierto, comprobado científicamente. Hay unos estudios científicos que dicen que una persona que ora, que tiene una vida rica espiritualmente, es una persona más fuerte ante los problemas de la vida, ¿sí? Crean inmunidad a las enfermedades mentales, ¿sí? Son más fuertes, somos más fuertes. Sí que si la misma ciencia lo ha descubierto, ¿cierto? Pero a veces uno no hace caso de cuidarse espiritualmente, de cuidarse también emocionalmente, psicológicamente. La capacidad espiritual y psicológica de navegar en esas aguas profundas viene de nuestro Dios. Amén. Profundidades de la vida como sumergibles, capaces de explorar los rincones más oscuros del océano y superar cualquier situación, porque estamos con nuestro Dios. Proverbios 24:10, que fue el versículo con el que empecé, dice: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. La Reina Valera dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Bueno, eso tiene la aplicación, pues si uno falla bajo presión es porque somos escasos de fuerza espiritual, psicológica, emocional. No tenemos la suficiente capacidad porque no nos hemos preparado. Pero también vea la connotación que le da la Reina Valera: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Es decir, si no hacemos lo que tenemos que hacer cuando todo está bien, hay abundancia, hay trabajo, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, ser diligentes, entonces, ¿qué pasa? Va a venir una reducción. Después nos vamos a dar cuenta que no aprovechar las oportunidades, que no aprovechar el tiempo, hace que uno pueda disminuirse en su salud o económicamente, ¿cierto? O en una relación de pareja. Sansón colapsó ante la presión de Dalila. ¿Sí recuerdan? Dice Jueces 16:15. Sansón, la Biblia dice que no debían tener mujeres extranjeras, pero Sansón fue y se consiguió una extranjera, le gustó más. Sansón dijo: uy, no, las de la iglesia son muy feas, me voy, que afuera son como más bonitas. Y se fue y se consiguió a Dalila. Y Sansón tenía una protección espiritual. Pero dice que Dalila, Jueces 16:15, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. ¿Algún esposo se ha sentido así? ¿O alguna esposa se ha sentido así? Presionado por el cónyuge hasta mortal angustia. Pues
la novia de Sansón, que era Dalila, lo presionó. Cantaleta, dele, tú no me amas, tú no me quieres, porque y si no, tú me dirías. Hasta que Sansón no aguantó y le descubrió la verdad. Y la verdad era que los nazareos era un pacto con Dios, no se podían cortar el cabello, y la fuerza de Sansón residía en ese pacto con Dios de nazareo. Así que ella lo durmió en sus piernas, y luego vinieron los enemigos y le cortaron el cabello. Y cuando Sansón pensó que salía con la misma fuerza que tenía, ya no pudo. Lo llevaron a la cárcel, le sacaron los ojos, todo por amor. ¿Sí? ¿Por amor a qué? A una mujer que no era la voluntad de Dios. Sansón colapsó ante la presión de Dalila. Caín bajo la presión de las emociones tóxicas. En Génesis 4:6 dice: ¿por qué estás tan enojado?, le dice Dios a Caín. Caín estaba enojado porque Dios no le aceptó la ofrenda. ¿Sí? Enojado, envidioso con Abel. Uy, Abel sí, vea cómo Abel sí lo quiere más. Y entonces el Señor le pregunta el Señor a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cuando oramos, cuando somos espirituales, desarrollamos capacidad espiritual para ser fuertes y dominar el pecado. Amén. Dominar nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades. Seremos fuertes. Pero Caín colapsó, implosionó ante la envidia, la ira, el enojo. No aceptó lo que el Señor le dijo, sino que ustedes ya saben que después de que el Señor le dijo esto, fue y llevó a Abel al campo y lo mató. Judas también, bajo la presión de sus expectativas y avaricia. Judas tenía la expectativa, dicen los estudiosos, teólogos, que Judas esperaba que el Señor Jesús se proclamara como el Mesías y tomara las armas y venciera a los romanos y liberara al pueblo de Israel, porque él pensaba que así tenía que ser el Mesías. ¿Cómo así que se va a dejar matar? No cumplía las expectativas. Además, era codicioso. Así que cuando se le presentó la oportunidad, le dieron 30 piezas de plata por entregar a Jesús, lo hizo. Que no vayamos a implosionar, a colapsar ante la avaricia o el amor al dinero, o ante las expectativas que de pronto no se dan como esperamos. Saúl también implosionó ante la presión porque se le desertaban sus soldados. Dice la Biblia que en un momento estaba esperando y Samuel le había dicho: espera hasta que yo llegue para ofrecer sacrificio, y el enemigo estaba ahí y muchos soldados se le estaban yendo, y Saúl no aguantó la presión y hizo el sacrificio que no le correspondía, sino que era Samuel el que debía hacer ese sacrificio. Cuando llega Samuel le dice: ¿por qué has hecho locamente? Cuando cedemos ante la presión y hacemos lo contrario de la voluntad del Señor. Sí, Demas, un compañero del ministerio del apóstol Pablo, cedió ante la presión del materialismo. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:9. Timoteo, por favor, le dice el apóstol Pablo, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo estaba solo, tenía un equipo de compañía, de ministerio para hacer la obra del Señor, pero Demas se fue. Y aquí aquí dice el apóstol Pablo que amando las cosas de esta vida. No sé si fue que se apartó del Señor o simplemente fue que dejó el ministerio y se fue tal vez a hacer riqueza, no sé, a trabajar en algo que no era el ministerio a lo que Dios lo había llamado. ¿Sí? El caso fue que el apóstol quedó solo y dice la Biblia que entonces Demas se fue, y quiere decir que implosionó, no resistió la presión del ministerio. Porque todos los que servimos al Señor, el enemigo también va a generar también situaciones para tratar de sacarnos. Pero hay una cobertura especial y una bendición sobre todos los que servimos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si escuchamos la advertencia del Señor, oren para que no cedan a la tentación.
La oración nos hará fuertes, nuestro sumergible será resistente. Y como oramos todos los días, no se va a ir deteriorando, como pasó con este, dicen algunos expertos, hasta que se destruyó. Segunda de Corintios 12:8 dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara un aguijón. Cada vez me dijo: mira, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Muchas veces el Señor quita el problema por lo que estamos orando. El Señor le quita las deudas, eres libre de las deudas. El Señor trae sanidad sobre esa enfermedad. El Señor trae a su hijo de regreso pronto al buen camino. Muchas veces suceden milagros, cosas así, y alabamos al Señor, y fue como rápido una oración y Dios lo hizo. Pero otras veces no, otras veces es tiempo esperando, otras veces como que hay silencio de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Y Pablo oró, dice que oraba: Señor, quítame esta enfermedad. Algunos dicen que Pablo tenía una enfermedad de los ojos que era como fea, aparte de que era muy incómoda para él físicamente, también a nivel de relacionarse con los demás. Pero dice que le pedía al Señor y el Señor le dijo: mi gracia te es suficiente. O sea, el Señor no la quitó. Pero sabes, cuando Dios no quita algo, si nosotros seguimos orando y confiando en Él, vamos a tener la gracia que necesitamos para tener paz en medio de los problemas y las dificultades. Amén. Es decir, no todas las veces un problema se soluciona quitándolo de en medio el Señor, sino que vamos a tener paz aunque estemos en medio de la tormenta. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Vamos a tener paz. Cuando Pablo y Silas estaban allá en la cárcel, el problema no se les había quitado. Allá estaban en el cepo, incómodos allá, desnudos en la cárcel. A medianoche estaban cantando al Señor y vino la obra del Señor, un terremoto, y abrió las cárceles. Pero ellos estaban cantando antes de que pasara la liberación. Entonces, paz en medio de la tormenta. En 1 Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Dios, miren, si nosotros desertamos, si nosotros implosionamos, es por la falta de fe y la falta de cuidado, de seguir las advertencias del Señor. Pero Dios dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios va a actuar. Si Dios permite una situación es porque Él sabe que tenemos la capacidad. Amén. Pero si nosotros no resistimos es porque no hemos hecho lo que debemos hacer. Por eso el Señor nos advierte para que cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestra relación de pareja, cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestra oración, la vida espiritual, cuidemos nuestra relación y nuestra vida espiritual en la iglesia. ¿Sí? Pero quiero terminar con el Salmo 34:4. Dice: oré al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Eso debe llenarnos de fe. Eso debe hacernos sentir paz. Amén. Dios nos va a ayudar, Dios no nos va a desamparar. No importa cuán sea el problema, cuán difícil, no importa. Yo les digo que entré en una situación de ansiedad y yo, ay, qué pena, no, yo soy pastor, yo soy psicólogo. ¿Cómo voy a admitir que entro en una situación de ansiedad hasta que de pronto tenga que darme algún medicamento? No,
Todos estamos expuestos, pero ¿sabes qué? Siempre hay una salida. Hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios bueno que nos va a ayudar. No nos va a dejar solos en nuestros problemas y dificultades. No importa qué problema sea, no importa qué situación sea, Dios está con nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Póngase de pie, levante sus manos y vamos a adorar al Señor. Padre, gracias, gracias Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias Señor porque tú nos das una salida. Gracias porque nos amas Señor. Gracias Dios mío porque en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia Señor. Amado Señor, gracias Dios mío. Tú nos vas a ayudar en una situación de salud, amado Señor. Tú, amado Padre, tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos das la gracia que necesitamos, Señor. Dios mío, gracias. Y levanta tus manos y dile, Señor, voy a confiar, ayúdame a confiar en ti.